Cuando la mente inferior está identificada con el cuerpo humano y con la condición humana perceptible por los sentidos del cuerpo, es decir, cuando la mente inferior se identifica con el que vemos en el espejo, con el rostro, con nuestra voz, con nuestro nombre, con nuestro género de hombre o mujer, con nuestro pasado, según nuestro juicio acerca de nuestro pasado. Nuestra mente inferior se hace tan limitada como es limitado el aparato sensorial perceptivo del cuerpo humano. Solamente vemos un aspecto de la realidad. Somos capaces de percibir solamente una parcialidad de lo que la realidad es. Por ende, todos nuestros juicios acerca de lo que la realidad es van a estar siempre limitados por esta restricción natural de los sentidos a través de los cuales percibimos la realidad. Cuando la mente inferior está identificada casi exclusivamente con este aparato sensitivo carnal, por decirlo de algún modo, entonces el poder creador de la mente inferior se limita a esta capacidad perceptiva restringida y es mal usado, es mal utilizado, porque está siendo utilizado este poder sobre una información incompleta de lo que la realidad es, sobre un diagnóstico incompleto, sobre una percepción parcial. Y esto intensifica la sensación de separación entre nuestro aspecto inferior, nuestra mente inferior y nuestros aspectos más elevados. Cuando observamos a alguien, cuando miramos a alguien, por ejemplo una persona que está de espaldas a nosotros, que no nos está mirando, usualmente esa persona se da vuelta, es decir, percibe la mirada nuestra. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando somos observados, percibimos esa sensación y giramos para buscar la mirada de quien nos observa. A veces no encontramos a nadie, ese es otro tema, lo cual no quiere decir que no haya nadie observándonos, pero ese es otro tema. A lo que voy con esto es a lo siguiente: existe un vínculo invisible para los ojos del cuerpo, como este vínculo que hace que cuando vos mirás a una persona, esa persona gire, se sienta observado y busca tu mirada. Es decir, que hay vínculos, hay sentidos que pueden detectar estos vínculos, que no son los sentidos ordinarios del cuerpo humano, que no surgen del cuerpo humano, del aparato sensitivo carnal humano. No se corresponden estos sentidos más sensibles, con mayor amplitud perceptiva, no se corresponden al cuerpo animal humano y a la condición animal humana. Se corresponden a aspectos más sutiles y que no están vinculados a nuestra identidad humana, animal, terrenal que llamamos ego. Está vinculado en todo caso a nuestra identidad divina o espiritual. Pero para activar estos sentidos debemos activar los aspectos sutiles. Debemos activar nuestra identidad espiritual. Es decir, debemos elevar nuestra mente inferior y reconectarla con la mente superior. Porque estos sentidos, esta capacidad sensorial mucho más amplia y más profunda, está vinculada a nuestra mente superior, a los aspectos sutiles, y no a los aspectos de la mente inferior o de la condición inferior, humana, carnal, animal. Cuando activamos nuestro cuerpo sutil, activamos todos los mecanismos que son naturales de ese aspecto de nosotros mismos. Cuando activamos los aspectos sutiles nuestros, amplificamos nuestros sentidos y empezamos a percibir aspectos
de la realidad que antes no percibíamos. Nos hacemos más sensibles. Por ende, la realidad adopta una mayor intensidad en nosotros, es decir, el estímulo que la realidad ejerce sobre nosotros, que los otros, que las situaciones y las circunstancias ejercen sobre nosotros, son mucho más intensos. Por esta razón, a medida que vamos despertando los aspectos sutiles, algunas circunstancias de la realidad se van haciendo intolerables y otras nos conducen a estados elevados de alegría, de paz, de entusiasmo. Nos excitan, nos llevan a una situación, a una sensación de éxtasis. Entonces, cuando activamos estos aspectos sutiles y accedemos a un estado de percepción mucho más sensible, más amplio y profundo, y los estímulos cotidianos alcanzan mayor intensidad, comenzamos a percibir una vinculación con todo lo que existe. Nos empezamos a sentir mucho más vulnerables, pero nos empezamos a sentir más integrados a todo lo que existe. De la misma manera que cuando alguien nos mira, percibimos esa mirada, nos percibimos observados y buscamos quien nos observa, comenzamos a percibir esas uniones, esos vínculos, y empezamos a comprender y a tomar noción que somos una parte singular, pero una parte constitutiva de un todo, que somos parte de un cuerpo que nos excede, que somos un mecanismo más dentro de un orden, dentro de un mecanismo mayor, y comprendemos que hay una conciencia que rige ese mecanismo mayor, que hay propósitos en los cuales nuestro propósito particular encuentra sentido. Entonces, para lograr plenitud, para lograr paz interior, para lograr orden, para recuperar el orden, debemos alinearnos con ese propósito mayor. Debemos estar en armonía con ese cuerpo, ese orden mayor. Debemos fluir con ese orden mayor. Debemos confiar y dejar actuar ese orden mayor a través de las circunstancias de cada día, asumiendo que nuestra percepción de la realidad, de las circunstancias que nos toca vivir, son limitadas. Son limitadas cuando surgen solamente de los sentidos del cuerpo, pero siguen siendo limitadas aún cuando comenzamos a activar y a encender los sentidos sutiles. Siguen siendo limitadas, porque seguimos estando sujetos a la condición terrenal humana, al ego, a la percepción de la vida desde una singularidad terrenal. Entonces debemos ser prudentes en nuestros juicios. Debemos aprender a fluir con el todo y en el todo, confiando que hay una conciencia que rige ese todo infinito del cual somos parte. Una conciencia que se encarga de sostener un orden perfecto, de colocar cada cosa en su lugar y de otorgar. Tal vez el reto más importante que tenemos en este aprendizaje como creadores, en la utilización del poder creador de la mente, es el de aprender a crear sin interferir ese orden mayor, sin interferir la creación. Aprender a crear sin interferir, es decir, a tomar decisiones y a que nuestras acciones no solo no interfieran el orden y el equilibrio natural, sino que además lo enriquezcan. Es este el reto, crear sin interferir. Pero para crear sin interferir, debemos crear desde un estado de comprensión y percepción de la creación y de ese orden natural, tal que nos permita integrarnos, crear sin interferir. Mientras seamos ciegos para ver las fuerzas que componen ese orden natural, ese cuerpo que nos excede, entonces nuestras creaciones
corren el riesgo de interferir ese orden. Y por eso existe una limitación natural en nuestra capacidad creadora. Por eso mismo es que en esta instancia de vida nuestra capacidad creadora está limitada. Porque ante nuestra ceguera circunstancial, ante nuestra limitación para ver y comprender ese orden natural actuando, nuestras creaciones interferirían en muchos casos ese equilibrio. Hasta tanto no tengamos ojos para ver lo esencial, estos vínculos invisibles, hasta tanto no tengamos conciencia para comprender ese propósito mayor, dentro del cual nuestro propósito individual encuentra sentido, entonces nuestra capacidad creadora será muy limitada, por nuestro bien y para el bien del todo. Entonces, antes de insistir en conseguir lo que queremos, antes de seguir haciendo fuerza para cumplir nuestros deseos, que surgen de una ambición muy carnal, limitada, trabajemos en nosotros, trabajemos en nuestra comprensión, en nuestra conciencia, observemos la vida, pero observémosla no para conseguir lo que queremos, observémosla para comprender el movimiento, para comprender los factores y las fuerzas que determinan lo que es, para comprender las leyes que determinan las realidades. Porque sólo cuando comprendamos, entonces podremos crear sin interferir. Y entonces, cuando podamos crear sin interferir, sólo entonces recuperaremos el verdadero poder creador. Hasta tanto nuestro poder será solamente mental. Y chocaremos con la realidad siempre y cuando sigamos insistiendo en los caprichos de nuestra ambición y tratemos de imponer nuestros juicios limitados y restringidos por nuestra ceguera, por nuestras limitaciones perceptivas.